Congregación Cristiana Sal y Luz. Es muy bonito lo que Dios puede producir en la vida de los hijos de Dios. Y cuando uno escucha ese tipo de testimonios, que uno recibe de pronto un aliento. Y se ven esos espejos de que lo que Dios hace en nuestro amado Radamés, puede hacerlo con cada uno de nosotros. Y es importante eso, que nuestra luz pueda alumbrar cada vez más. Gloria al Señor. Señores, bendecida noche, les veo muy serios. ¿Cómo están todos? Qué bueno. En este momento nos disponemos a hablar de la palabra del Señor. El tema que me convoca en este momento es hablar de los dones. Como es conocido por todos, los dones son del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Los dones son del Espíritu. Amén. Entonces, quiero tener una porción escritural a la altura de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. El que guste ponerse de pie puede. Si no gusta, puede quedarse sentado porque voy a extenderme por 11 versículos. Primera de Corintios 12, si multimedia me ayuda, dice, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva, NBV, dice, y ahora, hermanos, deseo hablarles de los dones espirituales, porque quiero que los entiendan bien. Como recordarán, antes de convertirse, ustedes solían andar tras los ídolos que eran mudos. Por eso les advierto que nadie que dice mensajes del Espíritu puede maldecir a Jesús. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor si el Espíritu no lo está ayudando. Ahora bien, Dios nos da muchas clases de dones, pero el Espíritu Santo es la única fuente de esos dones. Hay diferentes maneras de servir a Dios, pero siempre es a un mismo Señor. Hay muchas maneras en las que Dios actúa, pero siempre es un mismo Dios el que realiza todas las cosas en nosotros. El Espíritu Santo le da una manifestación especial a cada uno de nosotros para el bien común. Subraye esa palabra, bien común. El Espíritu le da un don especial a cada uno para el bien común. Dice, a unos Dios le da por medio del Espíritu la capacidad de impartir consejos sabios. Esa dice palabra de sabiduría. Vuelva y subraye palabra de sabiduría. Dice que otros tienen el don de hablar con mucho conocimiento. Eso me acordó a Wellington Castro. Dice que es el mismo Espíritu el que se lo ha dado. A unos les da una fe extraordinaria y a otros poder para sanar enfermos. A otros les concede el poder de realizar milagros y a otros el don de profetizar. A unos les da el poder de discernir entre un espíritu que es de Dios y el que no. A otros les concede poder hablar en diversas lenguas y aún a otros les da el don de interpretar esas lenguas. El 11 termina diciendo que todo esto lo hace un mismo y único espíritu. Él da tales dones y determina cuál ha de recibir cada uno. Oramos. Padre amado, muchas gracias por esta reunión de tus hijos. Estando reunidos tus hijos bajo este techo, entendemos esta reunión como una reunión familiar. En una reunión familiar es menester que se debatan algunos asuntos medulares en cuanto a la familia. Por eso en esta noche, en ese ambiente y en ese espíritu de familia, lo que vamos a hablar va a ser, como dice tu palabra, para el bien común. No pretendemos, amado Padre, en esta noche hablar a la carne, porque tu palabra es espíritu y no podemos pretender que tu palabra, que es espíritu, en la carne sea recibida, sino que la gestión de tu espíritu en nuestro espíritu nos habilite, Padre amado, para ser ejercitados en la vida del espíritu, porque por obra humana no podríamos. Te agradecemos, Señor amado, por cada una de las personas que están aquí. Padre, que ellos puedan identificarse como buen terreno, los cuales tu palabra como buena semilla ha de fecundar y producirá frutos para glorificación y exaltación del Evangelio de Jesucristo en la tierra. Gracias una vez más. Aplauda al Señor fuerte y siéntese, por favor. Rescatando la temática de edificación de este año estamos hablando de lo que es el año de redefinir.
Y este trimestre pues nos toca hablar de lo que es la vida en el Espíritu. Ya este trimestre llega a su feliz término, lamentablemente. Pero hemos agotado la temática de lo que es la vida en el Espíritu, en este punto los dones del Espíritu. Y hay algo que quiero rescatar del año pasado. ¿Cuántos recuerdan el tema del año pasado? Pastor, si usted no se acordaba, lo próximo que seguía era 3 meses de disciplina para usted. Sabíamos que usted se recuerda. Señores, sí, caliente hubiese sido. Entonces, estamos en el año de redefinir, trimestre, la vida en el Espíritu, pero quiero rescatar un poquito algo del año pasado, que tratábamos el tema de la edificación sin ruido. Por ende, rescatando el tema de la edificación sin ruido y añadiéndolo a este tema que nos compete en esta noche, yo quiero hablarle a ustedes de la expresión de los dones en el marco de la edificación sin ruido. Amén. La expresión de los dones en el marco de la edificación sin ruido. Expresar los dones en el marco de la edificación sin ruido se hace un imperativo para la iglesia de Cristo en estos días. ¿Qué es un imperativo? Eso está a nivel de mandatos, amada iglesia. O sea, eso no se puede, es algo que no se puede postergar. Hablar de los dones en el marco de la edificación sin ruido a la iglesia de hoy en día está en calidad de imperativo, es un mandato. ¿Por qué quiero hablarle en esta noche de la expresión de los dones en el marco de la edificación sin ruido? Porque los dones hoy por hoy, en este siglo XXI, han estado muy de moda y se han prestado en su mayoría, en la mayoría de sus expresiones, se han expresado haciendo un ruido tremendo. No sé si usted está actualizado en lo que es la palestra eclesiástica del mundo, pero los dones hoy por hoy, la mayoría de la gente que más manifiesta dones, dígase don de lenguas, don de sanidad, don de milagros, don de profecía, don de ciencia, lo que la gente hoy le llama ciencia, que no necesariamente se ubica dentro del marco escritural, se han prestado esos dones para hacer mucho ruido en la edificación. Ahora bien, ¿qué es esta edificación sin ruido? ¿Con qué se come eso? Para rescatar un poquito el término, quiero, en palabras de un comentario de Matthew Henry, les voy a definir qué dice Matthew Henry acerca de la edificación sin ruido. Él dice, aquí al parecer, cuando hablamos de edificación sin ruido, es cuando se estaba construyendo el templo de Salomón, que las piedras venían ya lisas, de manera que dice que no se necesitó ni martillo ni cincel, no se hacía ruido en la edificación, todo encajaba de manera perfecta. Amén. Entonces, Matthew Henry dice, aquí al parecer la preparación fue más completa y exacta de lo normal, hasta tal punto que cuando se juntaron las distintas partes, no había nada defectuoso que agregar y nada fuera de lugar que corregir. Esto es importantísimo, que no haya nada fuera de lugar ni nada que corregir en el marco de la edificación. ¿Por qué? Porque los dones hoy se han prestado a mucho que corregir. ¿Para qué existen los dones en la iglesia de Cristo? Existen para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, si los dones no nos están edificando hoy por hoy, ¿qué están haciendo los dones? Este mensaje es muy reflexivo para esta noche, porque quiero que usted se vaya a su casa con la impronta de que, porque hay una preocupación, yo sé que hay una preocupación con la gente. De hecho, hay gente que nos llega, que nos pregunta, ¿y ustedes no creen en el Espíritu Santo? Creemos mucho en el Espíritu Santo, más que cualquiera. Lo que pasa es que la Biblia dice que el Espíritu de verdad viene para alumbrarnos aquellas cosas de Cristo. Dice que Él nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Esa es la obra primaria del Espíritu Santo. Entonces nosotros estamos plenamente involucrados en ser guiados por el Espíritu a la verdad. No queremos prestarnos a que en el marco de la edificación demos lugar a ningún ruido. Amén. Entonces, es importante expresar esto, expresar los dones en función de la edificación sin ruido. ¿Por qué? Porque nosotros nos reunimos en esta semana
con un recibimiento que le hicimos a algunos miembros que llegaron recientemente a la congregación. Todo el que llegó de 3 meses hacia acá, le hicimos un recibimiento, ¿verdad? Hay algunos que faltan. O sea que si ustedes digo, yo llegué hace 3 meses y no me lo... Tranquilo, está por ahí el recibimiento. Entonces, me llamó mucho la atención algo que Luis Miguel le dijo, el pastor Luigi le dijo a uno de los muchachos que recibimos. Hay una especie de folder que le estamos entregando para que nos conozcan, definición de la congregación, la afiliación con otros ministerios, todo lo que tiene que ver con nuestra congregación. Y al final, el pastor Luigi, para que no pase de soslayo, o sea, que no se pase por alto, le marcaba con mucha intención y le decía a uno de los muchachos, mira, quiero que sepas que el carácter está por encima del don. El carácter está por encima del don. ¿Por qué el carácter está por encima del don? Porque hay mucha gente manifestando don sin carácter. Y eso es un peligro, eso es una bomba de tiempo en la iglesia de Jesucristo. Porque hay gente que no se somete a nadie por el hecho de que manifiestan algunas cosas que, si bien son dadas por el Espíritu, no menos cierto es que la vida de Cristo no está enteramente formada en aquellos que manifiestan algunos tipos de dones. Amén. ¿Nos vamos entendiendo? Quizá usted no me va entendiendo todavía, pero vamos a sacar. Entonces, el carácter está por encima de los dones. Amada iglesia, es bueno que sepamos que todo aquello que no apunta en dirección a la edificación del cuerpo de Cristo está atado a desaparecer. Mire, Dios está construyendo su casa. Dios es celoso en la construcción de su casa. La casa de Dios no son esas 4 paredes. La casa de Dios somos usted y yo. Y Dios está construyendo, Dios está edificando, Dios está formando al hijo en los hijos para la vida de hijo de Dios. Y todo lo que no se enmarca en esa perspectiva está atado a desaparecer. Todo lo que no apunta a la edificación del cuerpo de Cristo tiene fecha de caducidad. Sí, porque va a llegar el día en el que los dones van a desaparecer. Va a llegar el día en el que usted no va a necesitar profecía. Va a llegar el día en el que usted no va a necesitar milagros. El don de lengua no va a ser necesario. Pero el carácter de Cristo, eso es eterno. Eso es eterno. Gloria a Dios para siempre. Entonces, todo aquello que no va en dirección a la edificación está atado a desaparecer. ¿Qué sucede? Que muchos de nosotros que buscamos la manifestación de los dones nos hemos prestado al ruido sencillamente porque no se sigue una línea de edificación. No sé, miren, muchos de los que hoy uno ve en las redes algunas cosas. Hay gente de esa que viene, usted lo invita hoy a predicar. Leen un verso, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que... yo no vine hoy como predicador, yo vine hoy como profeta. Y empiezan a profetizar y empiezan a hablar una supuesta palabra de ciencia y empiezan a hacer un culto muy irracional, hablar muchas lenguas que ni ellos mismos entienden. Entonces no siguen una línea de edificación. ¿Qué está haciendo eso? Está haciendo ruido. Me llama la atención en un momento que Pablo, en 1 Corintios 10, Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y usted le pregunta a Pablo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Pablo le diría, se puede hacer todo, pero no todo me conviene. Pablo, ¿y por qué no todo me conviene? Él completa el texto y dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Amada familia, la vida de un hijo de Dios tiene que ser muy enmarcada en la edificación. Lo que Pablo está buscando no es que tú veas qué se puede hacer y qué no. Pablo está buscando que tú pongas en perspectiva qué edifica y qué no. Qué línea de edificación sigue aquello que se me está presentando frente a mis ojos. Todo es lícito. Usted puede hacer todo. Ahora bien, expréselo en función de si eso que se va a hacer sigue una línea de edificación. Y usted verá que hasta muchas canciones de las que usted canta, si no siguen una línea de edificación, es bueno que no la cantes. Si el próximo paso que vas a dar no sigue una línea de edificación, es bueno que no lo hagas. ¿Me está permitido? Sí, pero Pablo está expresando en función de si edifica o no edifica. ¿Estamos de acuerdo?
Dígalo como que se lo cree. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí Pablo no está estableciendo la disyuntiva de que si alguien me preguntó, pastor, ¿yo me puedo beber un trago de cerveza? Y ahí fue que me nació como que la preocupación. Digo, sí, puedes. Yo espero que Melvin corte eso, para que ahorita no corten cuando yo dije que sí, que se puede. Yo quiero que por el Espíritu usted entienda lo que yo estoy hablando en esta noche. Y yo le decía a esa persona, sí, tú puedes. Ahora, edifica. ¿Qué línea de edificación sigue lo que nosotros estamos haciendo, señores? Si no edifica, ¿por qué, ¿para qué lo haces? O sea, ¿cuál es la fuerza motora que tú tienes para tú hacerme esa pregunta de que si te puedes tomar un trago de cerveza? Porque entonces va a aparecer la persona que usted le diga, ah, sí, tú puedes tomarte un trago de cerveza, tú puedes tomarte un café. Entonces va a aparecer la persona que pervierte esa libertad, como bien hablaba Luigi en estos días, que hay gente que por eso prefiere la seguridad que da la cárcel a la responsabilidad que tiene la libertad. Porque para ser libre hay que ser muy responsable. Libertad con irresponsabilidad e inmadurez, eso es un sancocho que al final lo que da es muerte. Entonces, permítanme tomar agua. Entonces, amada familia, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Pregunta siguiente, ¿qué son los dones? Es una pregunta que tenemos que hacernos y debe quedar respondida en el marco de esta intervención. La palabra don viene del griego charismata o charismata. La palabra charis o charis quiere decir gracia. Este concepto tiene la idea como de un regalo, es como de dar libremente. Esa es la idea de la palabra don, de la palabra charismata. Ahora bien, en español, ¿cómo se traduce esto? Un don espiritual es la habilidad dada por el Espíritu de hacer cosas que nuestra humanidad no podríamos. Y lo hace para edificación del cuerpo de Cristo y la glorificación de Dios. Primera de Corintios 12:7 nos dice que todo don dado es para el bien común, dejándonos claro que los dones se expresan para beneficio del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, es importante distinguir entre talento y don. Es importante porque hay mucha gente que es talentosa, todos tenemos talentos, pero de pronto no todos tenemos dones. Amén. Entonces, que un talento es como una capacidad, pudiera ser hasta intelectual, es producto tiene que ver hasta con la genética y lo biológico. Un talento, tú vienes con un talento incrustado, producto de tu primer nacimiento. Los dones vienen expresados a partir del segundo nacimiento, que es el nuevo nacimiento en Cristo. Amén. Porque en forma humana no hay manera de cómo tener un don. Eso es un talento. Hay gente muy talentosa que no tiene dones, y hay gente que tiene dones y que también tiene talentos. Amén. Entonces es bueno para que no se vaya a confundir de pronto talento y dones. Un talento usted lo tiene para el beneficio del globo terráqueo. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amada iglesia, eso tiene que quedar. Mire, yo tengo una intención muy marcada en esta noche de que eso quede muy claro, que los dones están para edificar el bendito cuerpo de Jesucristo en la tierra. ¿Llegó? Sí. Los dones existen para eso. Si yo tengo que repetírselo 10,000 veces más de aquí para allá, yo espero que usted no se canse, porque se lo voy a repetir mucho esta noche. Porque los dones existen para eso. Entonces, quiero expresar algún ruido en la manifestación de los dones. Miren, Pablo en 2 ocasiones se refiere al joven Timoteo con respecto a los dones. Primera de Timoteo 4, 13 al 14, yo quiero que usted vea cuál era el don que había en Timoteo y cuál es el ruido que sale de esto que Pablo le dice a Timoteo. Escuche bien. Primera de Timoteo 4, del 13 al 14 dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza.
y no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Segunda cita, segunda de Timoteo 1, del 5 al 6, dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cuál es el ruido que tenemos como premisa o como punto de partida al leer este verso? Mire, cuando uno lee a Pablo decirle a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que está en él, de ahí tenemos toda una teología del avivamiento. A mí me invitaron una vez a un congreso a predicar, avivando, provocando un avivamiento, algo así. Provocando un bendito avivamiento. Y usted se va a la Escritura y como la Escritura no habla en otro sitio de avivamiento, porque la iglesia no necesita ser avivada, la iglesia no necesita ser avivada, entonces usted no tenía otro versículo bíblico, usted se iba ahí y ahí empezaba el ruido. Y usted empezaba a irse al hebreo, avivar viene de avivare, que significa dar vida. Señores, pero el que tiene la vida en Cristo, ¿cómo le vamos a dar otra vida? ¿De qué vida estamos hablando? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Tiene sentido? Tiene sentido, ¿verdad? Entonces, uno se va ahí. Víctor goza. Entonces, amada familia, uno se va a este texto. ¿Y qué es lo primero que Pablo está diciendo cuando le dice a Timoteo? Que entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, en la enseñanza y en la exhortación. Son dones que usted no sabe que existen. Porque para usted, nosotros pentecostalmente hablando, pensamos que el don que Timoteo tiene que avivar es algún don de lengua, o un don de interpretación de lengua, o un don de... No. Entre tanto que yo voy, Timoteo, ocúpate de la lectura. Y usted se ocupa de todo, menos de la lectura a veces. Ocúpate de la exhortación y ocúpate de la enseñanza. No descuides ese don de Dios que hay en ti para la lectura, para la enseñanza, para la exhortación. Ahí claramente, por ahí no dice edificación en ningún lado, señores. La lectura, la exhortación, la enseñanza están estrechamente vinculadas con la edificación del cuerpo de Cristo. De eso se trata. No es de que hables 5 palabras que tú no entiendes, 10,000 palabras que tú no entiendes, es que hables 5 con entendimiento. Es que sigas una línea de edificación. Es que todo me es lícito, pero no todo edifica. Y lo que no edifica, entonces, pues no me es lícito. Amén. Entonces, Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, que trascendió generaciones, habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, está en ti esa fe no fingida. Y por favor, Timoteo, aviva el fuego de ese don que hay en ti, que te fue dado mediante la imposición de mis manos. Usted como buen pentecostal, el fuego de Dios lo expresa en función de meneos bruscos, de caer al piso, de hablar muchas lenguas, de hacer... No. Es ese fuego que está en ti, que te quema porque la iglesia de Cristo sea edificada. Es que cuando la iglesia de Cristo no está siendo edificada, tú tienes, es como dice la Escritura, está en el viejo pacto, pero lo voy a traer a memoria, que dice, el celo por tu casa me consume. Es que tú tengas ese celo, no un celo religioso, sino un celo porque el cuerpo de Cristo sea edificado, un celo por la exhortación, por la lectura, por la enseñanza, por la edificación. Entonces, eso va más allá de tu magia evangélica muchas veces. Sí, yo dije que estábamos en una reunión familiar, ¿verdad? ¿Lo dije? Entonces, como familia, estamos tranquilos para hablar alguna cosa, ¿sí? Sí, qué bueno. Entonces,
Sí, hola. La gente casi no conoce los dones de la palabra, de sabiduría y de conocimiento. La gente conoce más los controversiales, don de lengua, de sanidad, etc. También tenemos dones o gracias ministeriales. Tenemos apóstoles, tenemos profetas, tenemos evangelistas, tenemos pastores, tenemos maestros. Esas son gracias, son dones también. Son dones. Ahora, ¿qué sucede con estos dones? Y es algo que a mí particularmente me llama mucho la atención en el cuerpo de Cristo de la iglesia del siglo XXI. Es como usted ve, por ejemplo, yo le voy a hacer una pregunta así a la sala y usted me va a responder. ¿Cuál fue la última persona que usted vio en las redes que Dios llamó como maestro? Cri, 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 cri. No hay. Mire, ni siquiera como evangelista. Al parecer, sin ser cesacionista, parece que ya se cerró el ciclo. O sea, ya cesó el ciclo donde Dios le imparte gracia a la gente para ser maestro. ¿Usted sabe cómo es que se hace ahora? ¿Cómo es que esos dones están siendo repartidos en la iglesia de Cristo? Sencillo. Yo me congrego con Luis Miguel Jiménez. Yo no soy pastor de jóvenes ni nada, yo me siento ahí. Pero yo siento que yo predico. Un día Luis Miguel me da un mensaje, lo predico muy heavy. Soy evangelista. Pero de pronto, como Melvin me está grabando, me subió a YouTube. Y un pana de allá de Colombia me vio y me gusta lo que tú portas. Te voy a invitar. Mire, yo le estoy hablando palabras textuales de cómo se está manejando el sistema hoy por hoy. No solo pasa con los predicadores, pasa también con los cantantes. Pasa también con los cantantes. Y yo no sé cuál me preocupa más, si el ministerio, sí, porque es así que pudiera llamarle, ministerio de cántico, porque ni siquiera son ministros de la palabra a través de la música. Porque no hay tal palabra, nunca existió y creo que no existirá. Pero me vio el pana en Colombia y le gustó, me invitó. Cuando yo voy a Colombia y vuelvo, ya yo no vuelvo como evangelista, porque ya me monté en un avión. ¿Cómo vuelvo, Wellington? Como profeta internacional. Entonces ahora yo me cambio el nombre en Facebook y en Instagram porque yo me monté en un avión. No, ya evangelista internacional, ya eso no brilla. Eso era cuando Randy Island. El modelo se actualizó. El software avanzó. No podemos volver a XP cuando ya estamos en Windows 15, 10, no sé, esa cosa. 11, eso mismo. Entonces, pero no obstante, yo no puedo pasarme 3 meses como profeta, porque ahora van a empezar a invitarme a congresos, a campañas, a actividades, a estadios, a cruzadas. O sea, ya llega el momento donde yo muto a qué? Apóstol. Exacto. Ahora entonces, en el afiche yo aparezco Cumbre Apostólica y Profética, Apóstol, Axel Santiago. Pega, ¿verdad? Dios me libre. Ustedes se están divirtiendo un montón y yo espero que por el Espíritu ustedes entiendan lo que yo estoy hablando esta noche. Porque esto es muy serio. A mí me preocupa bastante. Pero no obstante, si yo soy apóstol y ve Rosado de Jaques, no puede seguir siendo y ve Rosado de Jaques. ¿Usted sabe lo que ella es ahora? No, la profeta. Sí, es automático. Entonces ahora ella es la profeta. Señores, ¿y desde cuándo ustedes ven en las Escrituras que la comisión de Dios a los hombres para expresar las gracias de este glorioso evangelio fue de manera tan cualquieriza como lo tenemos hoy en el siglo XXI? ¿Cuándo en la Escritura ustedes vieron tal dislate? Nunca lo hemos visto en la Escritura.
¿Qué patrones están siguiendo hoy en día para la expresión de los dones y de las gracias ministeriales en el mundo? ¿Qué patrón se está siguiendo para la expresión de esos dones? Y yo le voy a decir más, de esa gente que yo le estoy mencionando, algunas veces son los predilectos suyo y mío. Son la gente que yo veo que usted le da el me gusta en Instagram. Sí, y mire, yo no ando stalkeándolo a usted en Instagram, no me da el tiempo para eso. Pero a Jesús conozco. Se lo juro. Se lo juro. Entonces, amada iglesia, es muy serio. Algunos abusos cometidos en el uso de los dones de hoy en día. ¿Por qué le pasa a la iglesia de Jesucristo el que algunas veces nosotros nos montamos en esa ola? ¿Usted sabe por qué la iglesia de Cristo ha sido tan engañada por seguir esa ola de dones? Porque nosotros aprendimos a ser muy sensoriales en nuestra vida de hijos de Dios. Muy sensoriales. Permítanme lo siguiente. Usted prefiere, si yo les dijera a ustedes, si yo te digo, Gilbert, la vida de Cristo te habita. Tienes una nueva naturaleza, producto del nuevo nacimiento, y tienes la vida y la luz de Dios en tu vida. Eso no le dio ni frío ni calor a Gilbert. Pero si yo vengo y le digo a Pablo, siento. No le dije nada, pero en su cuerpo va a empezar un proceso químico. Un proceso químico que Wellington me entiende a la perfección. Y él va a empezar a secretar ciertas hormonas que van a hacer que sus emociones se disparen. Y él de pronto va a empezar a sentir escalofríos en su cuerpo, que él va a nombrar como que siente a Dios. Sí, yo sé que ustedes recuerdan su vieja economía, porque yo sé que ustedes se recuerdan. Un hombre a veces hasta, sí, pero el tipo sintió, cayó al piso. Ya usted cree que yo soy el que tiene la última manifestación. Entonces, la iglesia de Jesucristo ha sido muy dada a lo sensorial. Nosotros le caemos atrás. Yo recuerdo en mis viejos tiempos que nosotros nosotros caminábamos más de 1,5 kilómetros porque venía fulanito de tal de Estados Unidos a predicar en una cruzada de milagros. Pero la sorpresa mía era, cuando usted llega a la cruzada de milagros, el tipo nada más habla de los milagros que suceden allá. Aquí no hubo nada. Pero nosotros nos montamos porque nos gustaba lo sensorial. Yo recuerdo en una ocasión que invitaron a uno de los predicadores allá, al Chabón, en los Alcarrizos, y nosotros nos fuimos, señores, 1,5 kilómetros y salíamos a las 2 de la mañana de esas actividades. Gracias a Dios los atracos no estaban muy de moda en ese tiempo. Y un grupo de locos que no tienen ni 15 pesos en los bolsillos, caminando, que no tienen ni para la cena, imagínense. Entonces, ya usted sabe, nada, y Bella, Freisy, tú no estuviste, Wellington, sí, tú llegaste a ir con nosotros en algunos casos. Este muchacho, el Eugenio Moya, tú estabas, no te me vas a escapar. Sí, hace ya un tiempecito. Pero cuando ese predicador subió, él es uno de los pastores más prominentes de Estados Unidos, dominicano, de Kansas City, pero no voy a decir el nombre. Líbreme Dios. Y cuando a este muchacho le entregan, amados, ahí se armó una cosa que yo no puedo explicarlo en palabras humanas, lo que ahí se vivió. Solo de él subir, la gente empezó.
Y usted veía a la gente cayendo al piso. Y ese hombre no ha dicho una palabra. Wow, ese hombre tiene una unción, decían la mujer, y las lágrimas se le salían. No tiene nada. Tus emociones, tu sensorialidad, engañándote. Pero nosotros, eso eran nuestros predilectos. Nosotros íbamos a congresos donde se nos montaba, era como que hacían bien el match. Ponían uno que no estaba de mucho, abrí, te ponían un segundo que te ponía, y el tercero, pero miren los comentarios de nosotros luego de que la actividad pasaba. Fulano no, porque es que fulano es mucha palabra. Y es el tipo que nos está predicando el fundamento. Pero no nos gustaba porque no nos emocionaba. Fulano no, que fulano es mucha palabra. Y de hecho, para la próxima actividad de nosotros calculábamos a quién íbamos a invitar. No, fulano no, lo vimos en el congreso, pero no le fue bien. Como que no hay manifestación, no hay unción ahí. Literal, señores, yo no tengo 12, yo le he dicho a ustedes que de 28 años que yo tengo 19 en este asunto. Y lideramos en 2 congregaciones antes de esta. Nosotros éramos los que invitábamos y los que decíamos quién no venía en el Ministerio de Jóvenes, en esa estación. Y allá, si no nos producía ese corrientazo, fulana, una predicadora de los 3 ojos, esa es una loca en Dios, vamos a invitarla. Miren, no, yo le estoy hablando serio, porque de pronto quizá ustedes no valoran en muchas ocasiones la gracia y el don de Dios que hay cerca de usted. Y es normal, los tesoros más preciados, hasta tanto no se pierden, no son valorados. Es triste. Pero mañana de pronto nos faltaría una de esas gracias y usted la va a extrañar. A veces no valoramos lo que tenemos en casa. Señores, lo que se está viviendo en el Evangelio de Jesucristo, en la iglesia global, es muy penoso. Cómo a través de la manifestación de estos dones se está levantando el entretenimiento al margen y en desmedro del entrenamiento. Y cómo se está levantando el ego humano por encima de la figura de Cristo en el mundo. Y les voy a repetir, pasa con predicadores, pasa con cantantes, pasa con pastores, con apóstoles, pasa con mucha gente. Es penoso que un hijo de Dios lo invitan de pronto a predicar a una actividad de un evangelio que es por puritita gracia y que si tienes una palabra es por gracia, que Dios te ha permitido entender algunas cosas y que tú, porque el escenario no es lo que tú esperabas, tú digas que tú no vas a predicar porque a ti no te invitaron ahí. Eso se está viviendo en la iglesia de Cristo de hoy. Lo que pasa es que usted está tranquilo, usted no se da cuenta. Entonces, consejo que no me pediste, valora las gracias locales, valora el fundamento que se está poniendo, valora la edificación, eso es lo que perdura, señores. Vamos a valorar. Entonces, quiero hablar de algunos abusos cometidos en el uso de los dones de hoy en día. Primero, el don de lenguas. Este don es del Espíritu y está vigente. Anote bien, el don de lenguas es del Espíritu y está vigente, pero ha sido muy tergiversado y mal usado en la iglesia desde el avivamiento de Azusa para acá. Y le llamo avivamiento de Azusa porque así es que tiene el nombre. Pues yo no sé qué criterio prima en la mente de la gente cuando habla de un avivamiento. Tuvimos un avivamiento reciente en una universidad en Estados Unidos. En verdad, ¿qué pasa en un avivamiento? Yo no sé cómo lo nombran el avivamiento, no sé, en verdad no sé. Pero le llamo así porque ese es el nombre. Si le dijera otro nombre, usted no me va a entender. Amén. Entonces, el don de lengua ha sido distorsionado. El origen de este don está en Hechos 2. Escuche bien, el milagro en Hechos 2 fue que gente que no ha estudiado un dialecto habla
en ese dialecto y personas que hablan ese dialecto entienden lo que esa persona está hablando. Ese es el milagro de Hechos 2. Por ejemplo, estaban reunidos en el aposento alto, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, el cual llenó toda la casa. Y dice que se le aparecieron lenguas de fuego. Primer abuso que se ha cometido en el uso del don de lenguas, la gente cree que habla lengua de fuegos. Papito, mamita, no te engañes, tú no hablas lengua de fuego. No existe tal cosa como lengua de fuego. Eso no es lo que dice la Biblia. Hola. No existe tal cosa como lengua de fuego. Dice la Escritura, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Un símil. Como de fuego. Y dice que ellos empezaron a hablar y que las personas que estaban ahí, de todas las naciones de la tierra, de pronto empezaron a escucharle en su propia lengua y decían, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo esto es posible? Yo escuchar a Gilbert hablándome en portugués, si ese tipo no ha estudiado portugués, no hay forma humana de que él hable portugués. No, es un don del Espíritu. Y el milagro allí fue que yo, que hablo portugués, pueda entender a Gilbert, que no estudió el portugués. Ese es el milagro del don de lenguas. Para eso es el don de lenguas. Dice la Escritura, está en Corintios, no recuerdo bien la cita, que el don de lenguas es una señal para los incrédulos. Usted lo puede buscar. Lo voy a volver a repetir. Pablo dice que el don de lenguas es una señal para los incrédulos. Pero los benditos hijos e hijas de Dios de hoy por hoy quieren la manifestación del don de lenguas. Pero esto es para los incrédulos, gente linda. ¿Por qué estamos persiguiendo eso? ¿Por qué? Porque queremos esa sensorialidad que nos da el que una gente usa la manga larga y ni sabe él ni sabe tú lo que dijo. Y lo mistificamos, ¿por qué? Porque el que habla ese tipo de lenguas dice que eso es por el Espíritu y que él no está hablando con los hombres, sino que él está hablando con Dios y que Dios lo entiende. Pana, a ti ni Dios te entiende. No, Dios no te entiende, porque es que Dios no habla eso. Pues si Dios te entiende en español, ¿cuál es la necesidad de hablarle así? No entiendo. Porque para tú orar, no, que eso es por el Espíritu. No, no, pues sí, por el Espíritu de tu carne. ¿Nos vamos entendiendo, familia bella? Señores, yo dije que es una reunión de familia y que, no, en verdad, mire, yo le estoy... Entonces, segundo abuso del don de lenguas, el asunto de las lenguas angelicales. Segundo misterio, tú no hablas lenguas angelicales. No existe tal cosa como lenguas angelicales. Pastor, ¿cómo que no? No, eso no existe. Pero Pablo dice que si yo hablara lenguas angelicales o humanas, Luigi dio una explicación tan tremenda de eso aquí hace 2 domingos, que yo espero que usted el domingo pasado fue. Sé que él la dio. Pero la gente se hace creer que habla, mire, cada vez que un ángel llegaba donde una persona en el texto bíblico le hablaba en el idioma de la persona. ¿Eso qué es eso de lenguas angelicales? No te entiendo. No, te lo juro, porque si alguien me lo pudiera explicar, yo estoy en calidad, en serio, de que alguien me lo explicara. Pero Pablo en el contexto de 1 Corintios 13, cuando dice, si yo hablara lenguas angelicales o humanas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Está usando 2 símil. Si hablara lenguas angelicales o humanas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena. Y yo he escuchado gente decir, basado en este texto, que habla lenguas angelicales, pero a la vez de hablar lenguas angelicales, no ama a su hermano. Yo nunca les he escuchado decir que son un metal que resuena. Nunca tú has oído una gente, hola Wilmer, dime cómo tú estás, como un metal que resuena. Nunca usted lo ha oído eso. ¿Lo ha oído? Nunca.
Pastor Ovaldo, ¿por qué tú estás con un metal que resuena? Ah, porque aunque hablo lengua, yo no amo a Wellington. ¿Nunca usted lo ha oído eso? No, porque es más fácil hacerte hablar lenguas angelicales que el amar a tu hermano. Tal lengua angelical no es lo que el texto está diciendo. Y les repito, cada vez que un ángel quiso comunicar algo, viene el ángel de Jehová donde Gedeón, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Si las lenguas angelicales fuesen lo que usted cree que es, hubiesen venido dos ángeles. Uno que le dice, y el otro le interpreta, pero no pasó así. Sí, ríase, gócese de verdad, gócese. Por favor. Pero no, vino un solo ángel, le habló en su idioma, todo se entendió y todo pasó bien. Entonces, tales lenguas angelicales no han existido. Entonces, 1 Corintios 14:9, y Andra, proyéctamelo, por favor. Que ahí vamos a llegar a qué es lo que hay con el don de lengua. Está ahí. Dice, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Sí. 1 Corintios 14:9. 1 Corintios 14:9. Si vosotros por lengua no diereis palabra comprensible, ¿cómo se entenderá lo que usted está diciendo, papito, mamita? Lo que pasa es que cuando tú hablas lenguas angelicales, no estás edificando, o sea, lo que tú llamas lenguas angelicales, no estás edificando el cuerpo de Cristo. Y te dije que los dones existen para la santa edificación del cuerpo de Cristo. Y cuando das palabras que no entiendes tú, que no entiende el auditorio, ¿qué estás haciendo? Estás dando palabras al aire, estás haciendo un soberano dislate. Sí, está grabado. Yo espero que Melvin ese no lo suba a YouTube. Pastor Luigi, permítame eso, por favor. Este mensaje no lo suban a YouTube. Y estoy hablando en serio. Entonces, otro abuso en el don de milagros. Hoy por hoy se ha tergiversado también este don y creemos, o sea, nosotros creemos que Dios sana al 100%. Estamos de acuerdo que Congregación Cristiana Sal y Luz cree que Dios sana al 100%. Lo que nosotros no creemos es, bueno, va a sonar en el A. Wow. Yo, por lo menos. En esa exhibición que hay hoy, desmedida, de un show mediático que busca elevar un hombre a categoría de un semidios. A ese show mediático que hay hoy por hoy, donde Dios nada más sana, mano corta y pie corto. Es que de pronto pone a Dios muy barato y el Dios de nosotros es demasiado. Sí. Pastor, ¿usted me está diciendo que Dios no puede alargar un brazo ni una mano? Ni un pie. Sí. Dios no puede, no, Dios lo hace. Señores, nosotros, mire, yo tenía un primo, escuche bien para que usted crea que creo en el don de sanidad 100%. Yo tenía un primo, joven él, ese niño no tiene ni 25 años, con un tumor que le salió acá, que ya el niño estaba encorvado. Y estaban haciendo todos los procedimientos para operarle el tumor. Le estoy hablando de un tumor y el chamaquito está encorvado. Un niño joven, ya jorobado así. Sí, Andra, gracias. Y a él le tocó hacer el procedimiento. Ya cuando lo van a operar en la última semana, hay una doctora que es cristiana. Y la doctora dice, yo no puedo operar al niño. Doctora, ¿cómo así? Y ella dice, no, lo que yo siento por el Espíritu es que Dios lo está sanando.
Y no le voy a hacer muy larga la historia. El tumor empezó a desaparecer. Y ese pana anda hoy más sano que yo, porque yo cojeo de una rodilla. Él no cojea de nada. Entonces, ¿Dios sana, sí o no? Le estoy diciendo que se reversó todo. Él vive ahí en Caballona. Yo lo puedo llevar a su casa. Sano totalmente por el poder del Espíritu. Dios puede, mire, Dios ha sanado cánceres. Dios ha sanado asuntos de pulmón, todo. Pero la exhibición de los milagros de hoy hacen parecer que tenemos un Dios muy barato. Que les repito, solo se basa en sanar brazo corto, que a veces yo he estado en manifestaciones de esas, que Diolki, ven, que tú tienes un brazo más largo que otro, ven. Y Diolki ni sabía que tenía un brazo más largo que otro. Pero el fin es hacer el milagro de la noche porque tenemos que irnos vendidos, ¿verdad? Les repito, estoy hablando cosas serias. Entonces, ¿qué hay con Dios y el síndrome de Down? ¿Qué hay con Dios y el autismo? ¿Qué hay? No vemos que en tu campaña te llevan muchachos de eso. ¿Qué hay con eso? ¿Y Dios lo puede hacer? 100% que sí. Sí. Entonces, amados, hay abusos hoy por hoy de los dones del Espíritu. Y están elevando mucho el ego de los hombres. Y son hijos de Dios, como usted y como yo, pero por alguna razón se han tergiversado. Entonces, con el don de ciencia y de profecía, hoy por hoy se profetizan muchas cuestiones del corazón. Hoy por hoy la palabra de ciencia es muy manipulada. Miren, la palabra de sabiduría y conocimiento y la palabra de ciencia hoy se ha tergiversado. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de ciencia ha sido reducida a hablarle a la gente cosas del pasado, igual que la profecía. Por ejemplo, JR o RJ, no sé, RJ 45. En el año 2003, usted lo ve como si fuera un espíritu de adivinación, y con eso hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Yo he visto hombres hacerse de cuenta que están manifestando este don de ciencia y de profecía y que empiezan a decir una cosa y han tenido que cambiar la palabra que empezaron a hablar porque estaban soberanamente equivocados. Donde nosotros nos congregábamos, donde Aguasanta, en una ocasión hubo una muchacha, ya tengo que terminar porque ya, pero me quedan muchas cosas por decir todavía. Y donde el hermano Aguasanta había una muchacha que estaba orando por un matrimonio. Ella estaba ennoviada con un pana y estaban orando, la famosa estamos orando de la pasada administración. Y un día, allá hacíamos una cadena de oración todos los días y pasó un predicador. Él no le tocaba predicar allá, pero él pasó y como él conocía a la gente de la iglesia, se paró a saludar y en medio de la cadena de oración fue donde ella y le dijo, lo que tú estás orando, dice el Señor que sí. Y lo que ella está orando es por el matrimonio con ese muchacho. Se casó, tuvieron hijos. Y usted no se imagina el infierno que esa muchacha ha vivido en ese bendito matrimonio. Hoy por hoy creo que están separados de la amiga de la comida. Sí, creo que están separados. Y se ve mucho eso. Wellington, lo que tú estás orando, dice el Señor que sí. Usted no sabe ni si Wellington está orando. Se está hablando mucha palabra del corazón humano y poco por el Espíritu, porque cuando el Espíritu habla, habla para edificación. Habla para edificación. Entonces, tengo que terminar. Ya voy a darle el resumen porque esa parte no voy a poder tocarla. Resumen de todo lo que he hablado en esta noche. 1. Expresar los dones en el marco de la edificación sin ruido en nuestros días es un imperativo, ya que los dones
a menudo han causado ruido en la iglesia global. 2. La edificación sin ruido implica una preparación completa y exacta donde no hay defectos que corregir cuando las distintas partes se unen. 3. El carácter está por encima de los dones y todo lo que no contribuye a la edificación del cuerpo de Cristo está destinado a desaparecer. 4. Dios está comprometido con la edificación de su casa, que no está limitada al lugar de reunión. Le estoy resumiendo todo lo que he dicho esta noche, ¿verdad? 6. La vida de un hijo de Dios debe ser vista desde una perspectiva de edificación, no simplemente basada en lo que es lícito o lo que no es lícito, sino todo lo que contribuye a la edificación. 7. Los dones son habilidades dadas por el Espíritu para hacer cosas que no podríamos en nuestra humanidad, con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo y glorificar a Dios. En el ejercicio de los dones se han producido abusos y ruidos en la iglesia, como la distorsión del don de lenguas, la exhibición desmedida de entretenimiento y ego. Otra, el propósito de los dones es ministrarse mutuamente y glorificar a Dios según expresa toda la Escritura. Lo último, la iglesia enfrenta peligros si persigue manifestaciones carismáticas sin priorizar la formación de Cristo en los creyentes. Amada familia, de manera final, que si creemos en la manifestación de los dones, no está discusión. Lo que hemos puesto a discusión en esta noche es si los dones, si la manifestación de ellos está colaborando con una línea de edificación o no, y si esa línea de edificación se está siguiendo sin ruido. Así que los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para guardarnos, para formarnos, para darnos herencia junto con los santificados. Bendecida noche. Gracias y paz. Pastor Luigi. Congregación Cristiana Sal y Luz. Año 2023, año para redefinir. Segundo trimestre, la vida en el Espíritu.